Continuamos entonces. Bueno, esta parte que está acá no corresponde a la materia, pero es para mostrarle el otro camino. O sea, hasta ahora hemos hecho el análisis pensando en el esquema de estudio de vías compuestas basado en la teoría de viga de pared delgada. La otra opción, que era la que yo le decía, digamos, de analizar el equilibrio, digamos, de cargas en cada uno de los refuerzos, que se los mostraba al comienzo de la clase, es el esquema que en general da una forma de cálculo que uno se abstrae de si la sección es abierta, si es cerrada, si uno conoce o no conoce el centro de corte, si establece o no establece los ejes principales de inercia. Por eso es mucho más versátil, ¿tá? Pero a la hora de hacer las cuentas, lo que estamos haciendo por detrás es lo que dice la teoría de viga de pared delgada, no es que estamos inventando una teoría nueva. Es simplemente que quede implícita, digamos, y cuando uno necesita recurrir a ciertas cosas, digamos, termina recayendo en cuentas que tienen que ver con la teoría de viga de pared delgada. Entonces, para este tipo de vigas que tenemos en la industria aeronáutica, digamos, habitualmente, que son vigas justamente de recubrimiento resistente, digamos, y espesor muy pequeño, el punto de partida es estudiar las vigas estas de sección cerrada, en general con paredes delgadas en flexión torsión. Pero podría ser abierto, o sea, no hay nada que me limite a que esté cerrado o abierto, en este caso. Entonces, el punto de partida es establecer una ecuación de flexión que sea genérica. Entonces, si uno toma una sección arbitraria de geometría arbitraria como esa que está en la figura, fíjense que es una geometría bastante rara, digamos. Entonces, la teoría de flexión, digamos, define que la carga que aparece en un determinado punto, digamos, que puede estar definido a partir de un diferencial de área, es función de la distancia al eje neutro, digamos, que define la distribución de esfuerzos de flexión. El ser proporcional implica que es una constante K por la distancia R, que es esa que se ve ahí. Entonces, en principio no sabemos qué es K, ¿está bien? Por otro lado, digamos, si uno quiere referirlo respecto a un X1 y un X2, tiene que hacer un cambio de variables, es decir, pensar que ese K, ese K que está ahí, que uno no lo conoce a priori, se va a ver modificado al cambiar el sistema de referencia, se va a ver modificado R como esto, X1 seno de phi, X2 coseno de phi, donde phi es justamente el ángulo de inclinación del eje neutro, y entonces la ecuación, digamos, esta que define la tensión de flexión, se transforma en algo como esto. Como quiero evitarme estar arrastrando senos y cosenos, lo que voy a hacer en algún momento es juntar K y seno por un lado y K y coseno por el otro. Inclusive me puedo sacar el signo menos de arriba, es decir, menos K por seno, llamarlo K1, y K por coseno de phi, llamarlo K2. Esa es una manera, que es la que vamos a hacer. Cosa de resolver esas dos incógnitas K1 y K2 de alguna manera. Y en el caso de que uno tenga flexión pura, la sumatoria de tensiones en esta sección tiene que ser nula, es decir, que el integral en el área de K por R de A tiene que ser igual a 0. O sea, si dentro de esta ecuación reemplazo ese término, digamos, esta expresión tiene que ser nula, se tiene que cumplir esto. Esto tiene que cumplirse de manera que haya equilibrio, digamos, y la sección no rote. O sea, esto es básicamente equilibrio de las fuerzas que actúan en la sección, y para que no rote, esto tiene que ser nulo. Entonces, si hacemos básicamente ese cambio de variables, entonces tengo dos incógnitas, K1 y K2. Entonces, esas dos incógnitas son las que yo quiero resolver. Entonces, acá interesante que yo puedo plantear dos ecuaciones de momento. Una que tiene que ver con el momento en una dirección, el eje 1, y un momento que tiene que ver con el otro eje, que es el eje 2. Y ambas ecuaciones de momento tienen que estar equilibradas. Es decir, el momento externo tiene que estar equilibrado por la distribución de tensiones, o lo que hacen esas tensiones respecto al eje X1, y en el momento 2 externo tiene que estar equilibrado con respecto a lo que hacen esas tensiones respecto a X1. Entonces,
Estas dos ecuaciones, si yo reemplazo sigma b, que está planteado acá a partir de estos parámetros, lo que me devuelve son estas expresiones que están acá. Fíjense que estas expresiones que están acá no son desconocidas. O sea, K1 y K2, si K es una constante, K por seno de phi, K coseno de phi son constantes también. Por lo tanto, estos términos pueden salir fuera de la integral. Lo que queda dentro de la integral son básicamente expresiones que conocemos. O sea, cuando yo tengo una coordenada elevada al cuadrado, digamos, esto va a ser una inercia. En este caso también una inercia directa, mientras que estas son inercias cruzadas o los productos de inercia. Por lo tanto, digamos, una vez que yo resuelvo esto, o que lo miro, digamos, un poco, encuentro que esto que está acá es la inercia 2, esta es la otra inercia 1 directa, y aparecen los productos de inercia, y 1, 2 y 2, 1, que son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, de esta expresión, ¿qué conozco? Bueno, conozco básicamente por la geometría lo que pasa con las inercias y M1 y M2, que serían en teoría momentos conocidos. Con estas dos ecuaciones y dos incógnitas yo puedo, ya sea por sustitución o por algún otro esquema de solución, puedo encontrar qué valen K1 y K2. Y básicamente obtengo esto que está acá. Si yo llevo ahora el valor de K1 y K2 a esta expresión de la cual partí, donde fíjense cada una multiplica K1, multiplica X1 y K2 a X2, lo que obtengo es esta expresión general, que es lo que se llama ecuación de flexión general o completa. O sea, esto es bastante distinto hasta lo que hemos visto en las materias anteriores. Porque en las materias anteriores siempre hemos trabajado con secciones con al menos un eje de simetría. Por lo tanto, al tener un eje de simetría, los términos que multiplican ahí dos se hacen nulos. Ese término se anula, este término se anula, ese se anula, este se anula. Fíjense que este se cancela con este, ese se cancela con este, y tengo M2 sobre I2 por X1, M1 sobre 1 por X2, es la ecuación de flexión oblicua que ustedes ya han visto en materias anteriores. Es decir, la ecuación de flexión oblicua deviene de la ecuación general de flexión cuando considero que la sección tiene al menos un eje de simetría. En el caso que no tengo un eje de simetría, por ejemplo el ala, yo no puedo hacer eso y tengo que trabajar con esta ecuación, básicamente. En el caso del fuselaje, como en general los fuselajes muestran al menos un eje de simetría en la sección, esta ecuación se va a reducir bastante en cuanto a los términos que aparecen, digamos. Bueno, a este término de ecuación, esta ecuación de flexión oblicua, yo tengo la posibilidad de incorporarle el efecto de algún efecto de tracción o compresión, si existiera, y entonces recupero una general compuesta, digamos, de alguna manera, una ecuación compuesta general para o una ecuación general para la flexión compuesta. En todo caso, si quieren poner un nombre. Entonces, bueno, otro método para resolver esto que hemos hecho de flujo de corte y demás es este, que ya lo hicimos previamente en el sistema que habíamos visto inicialmente, que tenía 3 cordones con un alma de corte curva, y yo les había propuesto aislar un pedazo de ese elemento central y habíamos hecho un equilibrio de fuerzas. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, voy a aislar una parte a ambos lados de este refuerzo y voy a ver qué es lo que aparece. O sea, si yo asumo que acá existen dos flujos de corte, uno que le puedo llamar Q0 y otro que le puedo llamar Q1, que es el que recorre el alma del larguero, y el Q0 que recorre todo lo que sería el borde de ataque. Entonces, cuando yo aísle este elemento, además de Q0 aparecen los recíprocos, y entonces si uno mira, tiene que ver que esta carga que aparece por flexión, que es un delta P finalmente, o sea, uno acá lo evalúa como delta sigma a partir de esta expresión de flexión. Pero en general, esto que está acá, digamos, si yo lo divido por el área del cordón, me da un delta P, básicamente. En donde fíjense que acá hay un término, que son estos dos, que es un momento. H1, que es lo que me define la distancia con respecto al plano que yo estoy haciendo el análisis. En general, siempre vamos a tomar el eje baricéntrico para hacer el análisis, por eso es importante, o sea, al menos yo, digamos, siempre he tomado
me he tomado la libertad de hacer los análisis tanto de flexión, de torsión y demás con respecto al CG, ¿no? Tomar el CG, que es la sucesión de centro de gravedad de las secciones, me da el eje baricéntrico de la viga. Entonces, si uno mira, digamos, momento por la distancia a la fibra, digamos, dividido la inercia de la sección, ¿no? La inercia de la sección, esta expresión lo que me devuelve es la tensión, básicamente, que yo estoy buscando. Y lo mismo puedo hacer para el cordón inferior. Yo para el cordón inferior podría encontrar un cambio en la tensión, y le llamo cambio simplemente porque, digamos, en general lo hemos visto, sobre todo cuando planteamos Juraski. Si yo pongo una carga en el extremo de la viga, digamos, me va a dar una distribución de momentos flectores, es decir, que depende de dónde yo haga el corte para hacer el análisis, esto cambia. Inclusive si analizo una parte de la sección posterior y una parte de acá, yo tengo en esta parte una determinada tensión y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo tengo que ver para saber cuál es el flujo de corte o cómo cambia el flujo de corte, lo que tengo que ver es cómo cambia el momento flector y cómo cambian las tensiones, básicamente. Entonces, si uno ahora hace equilibrio en este cordón, por ahora voy a dejar de lado este, pues vamos a charlarlo dentro de un ratito. Si uno hace equilibrio en este cordón, lo que encuentra básicamente es que los dos flujos de corte, Q sub 0, tienen que estar en equilibrio con esta fuerza que va a aparecer acá. Entonces, si este es el cambio en la tensión o el incremento de tensión en ese cordón, y se puede definir de esta manera, digamos que está acá, yo puedo, haciendo el producto de la tensión por el área, encontrar cuál es la carga que está actuando en ese cordón. Y tiene este valor. Fíjense que lo único que he hecho es incorporar el área a la expresión previamente conocida. Entonces, así yo ya tengo la carga que está actuando en ese cordón y ahora tiene que estar equilibrado con Q0 y Q1. Es decir, que lo que sigue es plantear el equilibrio en la dirección longitudinal de la viga. Participan Q1, Q0, que son flujos de corte, y esto que es una carga. Entonces, ojo, porque esto es una carga, que esto era lo que yo tenía previamente. ¿Tá? Fíjense que está L. Si yo quiero ver los flujos de corte como carga, tengo que multiplicar el flujo de corte por la longitud en la cual está actuando. Cuando ya hago esa cuenta, este término que está acá es una fuerza, este término que está acá es una fuerza, y entonces ahora yo sí puedo sumarlos como fuerzas a todos. Y fíjense que, bueno, esto tiene que estar en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de acá yo, por ejemplo, podría despejar Q1 y dejarlo en función de Q0. Fíjense algo, digamos, todo depende de L, por lo tanto a L me lo puedo sacar de arriba, y me queda finalmente una expresión de este tipo. Donde este término que está acá, si uno lo mira un poco, ese término que está ahí, es lo que se conoce como delta P. ¿Está bien? Delta P sobre L. Acá es porque he hecho unas cuentas previas, digamos, o sea, me he sacado algo de arriba. Si uno mira esta expresión respecto a I1 y mira esta expresión previa que se llama delta P, entonces uno puede ver que delta P sobre L es justamente esta expresión que es B2 por el área por H sobre I. Entonces, si uno tiene la chance de calcular los incrementos de carga, si los divide por L, es un flujo de corte. Es decir, que el flujo de corte 1 va a ser el flujo de corte que viene todo recorriendo el área, el panel curvo que está en el borde de ataque, pero modificado por el incremento de carga que aparece en el cordón. O sea, es decir, que cada cordón implica un salto en el flujo de corte, lo cual, digamos, uno lo ve cuando hace las cuentas, se nota, digamos, porque panel a panel va viendo que cambian los flujos de corte. Y eso surge como consecuencia del análisis que hemos hecho previamente. Pero de esta manera queda claro que el cordón lo que hace es modificar el flujo de corte cuando pasa el panel de un lado al otro de esa área concentrada. ¿Tá? Y ese cambio tiene que ver con la fuerza que está apareciendo axialmente en ese cordón. ¿Tá? Entonces, acá es como que físicamente queda claro por qué esos saltos de un panel a otro. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esta misma historia con respecto a lo que voy a encontrar es que el flujo Q1 se ve modificado hacia Q0 por la carga esta, pero esa ecuación es linealmente dependiente de esta, y por lo tanto no me brinda información. O sea, yo tengo dos ecuaciones que son linealmente dependientes, por lo tanto me dan un sistema que no lo puedo resolver. Entonces, la salida no es utilizar la ecuación
equivalente a este, pero en el segundo cordón, sino usar una ecuación general de equilibrio que es la de torsión. Entonces, por ejemplo, tomo momentos respecto al eje baricéntrico de la viga cajonesa. Entonces, si yo tomo momentos, tengo que considerar el momento que hace la carga externa y el momento que hacen los dos flujos de corte. ¿Tá? Entonces, de esta expresión, yo puedo evaluar cuánto vale Q0. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale Q1. Entonces la puedo reemplazar directamente acá y me devuelve una expresión que me define cuánto vale Q0 y con esta, a partir de esta ecuación previa, puedo calcular cuánto vale Q1. Entonces, con estas dos ecuaciones, 1 y 2, tengo lo necesario para resolver Q0 y Q1, que son las incógnitas del problema. Entonces, bueno, hasta acá todo fácil por el hecho de que yo tengo una geometría bastante simple, que no es la habitual, digamos, que uno tiene en la realidad. Y entonces lo que me interesa saber es si lo que yo he hecho tiene una aplicación que pueda ser más versátil para una estructura similar a la realidad. Entonces, en general, cuando uno ve una estructura aeronáutica, va a encontrar que tiene un montón de estas áreas concentradas, que son consecuencia de que en esos lugares hay ubicados larguerillos, o, como en este caso que está acá, una platabanda de un larguero, que suele ser un área bastante más grande. Como para que quede claro de que en general estos son puntos bastante rígidos, digamos. Pero podría hacer esto mismo que hice en el caso anterior para cada una de esas posiciones. Yo podría aislar este cordón y ver qué influencia tiene Q0 y Q1 con respecto al delta P1, después ver qué influencia tiene Q1 y Q2 con respecto al delta P2, Q2 y Q3 con respecto al delta P3 y así sucesivamente, todo en el perímetro, que es lo que está hecho acá. Entonces, si hago equilibrio en dirección axial, digamos, de longitudinal de la viga en el cordón 1, me da esta expresión, que es equivalente a la que ya teníamos, Q0, Q1 y delta P1 sobre L. De acá salgo a esta expresión que ya habíamos visto de dónde salía. La hago en el cordón 2. En el cordón 2 participan Q2, Q1 y el delta P2 que viene de la flexión. Y esto tiene que ser igual a 0. Y obtengo algo parecido a lo anterior, pero que está en función de Q1. Es decir, que yo, pero yo conozco cuánto vale Q1. O sea que esta expresión la puedo traer ahí. Y lo que obtengo es algo como esto. Y así voy haciendo en cada cordón, pero no lo hago en todos los cordones. Porque el último cordón tiene una combinación lineal de alguno de los otros. Por lo tanto, no me sirve. Lo hago en todos los cordones menos uno. ¿Tá? Entonces, si hago eso, por eso está hasta el cordón n-1, y vengo trayendo las cosas que son cada uno, porque siempre son, fíjense que queda siempre asociado al anterior. Q1 está ahí, Q2 va a aparecer acá en el Q3, y así sucesivamente van a ir apareciendo. Si yo hago todo eso, me queda una sumatoria de delta P, de delta P1 hasta delta Pn-1, que es esto que está acá. ¿Tá? Entonces, lo que voy a ir viendo es que lo que vaya cambiando Q1, luego Q2, Q3, viene como consecuencia de que se van incrementando o modificando estos delta P. Que ojo, en una parte de la superficie van a tener una dirección, pero en la otra van a tener una dirección distinta. O inclusive pueden tener cambios entre sí. Eso es lo que hace que el flujo de corte vaya cambiando. Pero tiene que quedar claro que entonces yo puedo expresar cada uno de los flujos de corte Q1, Q2 hasta Qn-1 a partir de Q0. ¿Está bien? Y la suma de las fuerzas que aparecen en los cordones. Para todos los cordones, salvo el último. ¿Ah? Es decir, que tengo 10 cordones, voy a hacer esta cuenta para 9. Si tengo 20 cordones, voy a hacer esta cuenta para 19. Y la última ecuación viene del cierre, que es el equilibrio de momento de torsión. De nuevo, con respecto, por ejemplo, al baricentro. Entonces, tomo el torsor externo, que es la carga por la distancia al baricentro, y después los momentos que acusan cada uno de los flujos de corte que acabo de evaluar. Pero, ojo, yo sé cómo calcular Q0, porque lo vi hace un ratito, sé cuánto vale Q1, porque lo vi hace un ratito, y sé cuánto vale Qn-1, porque lo vi hace un ratito. Lo meto todo acá adentro. Bueno, se me explota la ecuación. Se me hace una cosa terriblemente grande. Entonces, para evitar estar dando vuelta, los empiezo a acomodar. ¿Cómo los acomodo? En función de aquellos que multiplican a las mismas áreas. Estas áreas, a sub 1, a sub 0, son los gamas. O sea, estas A que están acá, a sub I en todo caso, son equivalentes a los gamas I que hemos visto previamente en
la teoría de vigas compuestas. Son las áreas, el doble de las áreas encerradas habitualmente cuando uno hace flujo de corte, pues eso es 2 veces A, es 2 veces gamma esto. O sea, la expresión, la forma en que lo escribo, que está hecho así en el apunte de cálculo 3, es distinto a lo que uno hace en cálculo 2, pero bueno, básicamente es eso. ¿Ah? Entonces me fijo qué flujos de corte multiplican a 0, cuáles a 1, cuáles a 2 y los agrupo. ¿Tá? Los términos que van multiplicando. Y me encuentro con esto. Fíjense que hay una recurrencia. A 1 lo multiplica delta P1, pero a 2 lo multiplica esta suma, delta P1 más delta P2. ¿Tá? Y después, ¿qué tengo? Bueno, tengo que a n-1 lo multiplica toda la suma delta P hasta delta P menos n-1. Bueno, estos términos, habría que ver los signos, digamos, porque creo que acá hay un problemita de signos. Pero bueno, todo depende de cómo uno plantee las variables positivas y el flujo de corte positivo, no es otra cosa. Pero todo tendría que ser equivalente. Entonces, si acá están todos deberían ser algo como esto. Es decir, si surge menos directamente delta P, entonces acá uno debería tener el menos delta P1 menos, acá esto debería ser así. Está bien. O sin el coso, entonces sí está bien. Los que están mal son los de abajo. ¿Ah? Estos deberían ser todos menos. ¿Ah? Toda esta sumatoria, que es una sumatoria de signos negativos de delta P, multiplicando a n-1. Entonces hay una recurrencia de términos. Entonces se pueden ver como sumatorias esto. ¿Qué hago? Bueno, ahora me fijo, los acomodé de esta manera. Bueno, ahora me fijo que 2 a 0 Q0, 2 a 1 Q0, y multiplico 2 a 1 por este término. Después 2 a 2 Q0 y multiplico 2 a 2 por estos términos. Entonces, encuentro que hay una especie de doble sumatoria. Por un lado, aquellos que multiplican a Q0, los puedo agrupar por términos. Ajá, cuando lo miro, es toda la sumatoria de las áreas dentro del cajón, o sea, de la área encerrada. Pero por otro lado, queda una especie de doble sumatorio. O sea, yo acá tengo que, para cada vez que incremento I, tengo que hacer una cuenta que va de 1 hasta I. O sea, para I igual a 1, esto lo hago una vez. Pero para I igual a 2, este término tiene 2. Para I igual a 3, este término tiene 3. Y así. Entonces, pero es recurrente. Esto está bueno porque esto se puede programar. Es muy fácil programarlo en un script y se puede hacer también muy fácil en Excel. Entonces, una vez que yo tengo esto establecido, y la otra ecuación previa que habíamos visto que surge de acá, que surge de esta otra recurrencia, fíjense que cada flujo de corte lo puedo ver como una sumatoria de términos. Para el flujo de corte 1 acá va a aparecer un solo término. Para el flujo de corte 5 acá van a aparecer 5 términos. Entonces, estas dos expresiones serían mi ecuación 1 y mi ecuación 2, son suficientes para resolver el sistema y encontrar Q0 hasta Qn-1, y de hecho me van a definir todos y cada uno de los flujos de corte que aparecen en esta sección. Pues justamente Q0 es el flujo de corte de cierre, digamos, que vendría a ser el que está asociado al último larguerillo, que es el que no he tenido en cuenta en el análisis. Entonces estas dos expresiones de recurrencia son suficientes para hacer las cuentas, y esto se llama el método de Shanley. Lo otro que tengo que tener en cuenta es la ecuación general de flexión para calcular los delta P, porque fíjense que estos dos términos están basados sobre estos delta Q. ¿Qué es delta Q? Bueno, delta Q no es ni más ni menos que delta P sobre L. Entonces, para poder evaluar estos incrementos en el flujo de corte, necesito calcular los delta P. Y para calcular los delta P, necesito justamente la ecuación general de flexión. Entonces, me paro a un lado y a otro de las estaciones que yo quiero evaluar. En una viga, acá yo lo voy a mostrar, me paro en la punta de la viga y en la base. O sea, hago una cuenta a todo lo largo de la viga para que me dé cosas equivalentes a lo que yo estoy haciendo en vigas compuestas, o equivalente a lo que haría si hago viga de pared delgada, digamos. O sea, en viga de pared delgada no analizamos una determinada estación de la viga, la analizamos como si fuera completa, la analizamos desde el punto de vista de sección. Entonces, acá, digamos, yo lo que tendría que ver es
tensión actúa de un lado de una sección de análisis, qué tensión del otro, y la longitud. Cuando yo considere la viga completa, hay uno de estos términos que es 0, que es este que está acá, y hay uno de estos términos que es 0, y entonces me queda simplemente una relación de la tensión máxima, que se da por el momento que aparece aplicado sobre la sección, momento flector, con respecto a la longitud de la viga. Entonces, esto es un poquito más complejo, así como lo vemos en cálculo 3, por ahora no se metan con esto, digamos, ya lo veremos en su momento, pero lo que quiero más o menos que les quede claro de dónde viene y hacia dónde vamos, digamos, nada más. Entonces, este método de Shanley es un método tabular, o sea, esto que está hecho acá, digamos, es tabular simplemente por el hecho de que así lo definieron en su momento. Shanley y Cozzoni, que son un poco los artífices de este método, trabajaban para la NACA en algún momento, que era lo previo a la NASA, y definieron este método para hacer justamente cálculo de este tipo de estructuras, y lo hacían de forma tabular, porque en esa época no había Excel nada, sino que directamente se hacía una tabla de análisis. Entonces lo que iban a usar son justamente las ecuaciones 1 y 2 que vimos previamente, donde aparece el momento externo y aparecen estos términos que tienen que ver con los cambios en las tensiones, y analizaban estaciones de ala, estaciones de una viga determinada. Entonces, en función de las cargas que aparecían a un lado y a otra de las estaciones que querían ver, calculaban un delta P, lo dividían por la longitud que definía esa estación y encontraban los delta Q, y así modificaban o evaluaban estos términos. Y evaluaban posteriormente el término final, y con estos dos, con esta y esta celda, con ese y ese más el momento torso externo, podían calcular Q0 y directamente corregir y obtener los flujos de corte finales. ¿Está? Entonces, sobre este ejercicio que está acá, que fíjense que tiene una longitud unitaria, esto es justamente como para que caigamos en lo que venimos viendo en viga compuesta y demás, una determinada base de ese rectángulo y una altura, con un área 1 de 200, un área 2 de 400 y un espesor T igual a 1 para las almas, determinar el centro de corte y el flujo de corte en cada segmento recto. Entonces, este ejercicio que está planteado de esta forma lo vamos a hacer por vigas compuestas, ¿ah? Y usando este método, que es el de Shanley, por otro, y vamos a ver que las cuentas son lo mismo, digamos, los resultados son iguales, y les voy a mostrar más o menos en dónde, cuáles son algunas ventajas, digamos. Entonces, bueno, este que está acá es el método de viga compuesta. Yo después le voy a subir este Excel justamente con el problema de la sección triangular que vimos hace un ratito, y el problema de este que está acá resuelto por las dos formas, como para que lo tengan. Pero lo que me interesa que aprendan y que usen es viga compuesta, porque es lo que se les va a evaluar, digamos. El otro es simplemente para mostrarles que hay otras formas de calcular y que se puede llegar a cosas similares, digamos, y a veces de forma un poco más simple, quitándose de arriba el hecho de si calculo centro de corte, si no lo hago. Que el centro de corte después lo puedo calcular a partir de las cosas que ya tengo. Bueno, esto es una réplica de lo que vimos recién para el problema de la sección triangular. ¿Tá? O sea, es la misma planilla, nada más que ahora aplicado a una sección que tiene 4 tramos, o sea, 4 paneles en vez de 3 que tenía el otro. Tiene un estado 1, donde voy a asumir que uno de los paneles se fue, que es mi panel donde el corte va a ser, de estado 1 va a ser igual a 0, y un estado 2 donde existe un flujo de corte Q0 constante. Entonces, lo primero que voy a hacer de nuevo es la propiedad mecánica de la sección, momento estático e inercia. Por lógica, el producto de inercia es nulo porque hay ejes de simetría. ¿Está bien? Al menos uno. Momento estático de la sección en una dirección, momento estático de la sección en el otro. Fíjense dónde he ubicado justamente acá los ejes Z y Y, lo he puesto justamente sobre este panel. ¿Está? Podría no estar ahí, podría estar ubicado en otra posición, pero lo puse ahí. Y me devuelve con respecto a ese sistema y Z cuál es la posición del centro de gravedad, que de nuevo lo tomo como polo. Entonces fíjense que la coordenada ahí es menos 80, y es lógico que esté tirado, si es 120, esté tirado un poquito más allá de la mitad, porque estas áreas A2 son mayores que las otras. A1 es el doble, estas áreas son el doble que las que están de este lado. Entonces voy a ubicar una determinada posición para
por lo que es el centro de carga, es decir, dónde está actuando está actuando, fíjense que a menos 50, un poquito de la mitad, un poquito más acá. El valor de la carga de corte lo voy a poner en 1, o sea, ¿por qué lo pongo en 1? Justamente por lo que les comentaba en algún momento, como quiero hacer las cuentas y no estar dependiendo, digamos, de arrastrar una ecuación, sino que hacer las cuentas numéricamente, le pongo un valor unitario, porque de esa forma el valor, digamos, ese valor unitario no me va a alterar para nada las expresiones de las ecuaciones y por lo tanto me va a permitir encontrar sin escalarme la posición del centro de corte. Entonces, para cada una de estas estaciones voy a calcular respecto al CG, digamos, o sea, esto que está acá son los centros de gravedad de cada uno de los cordones, eso serían, más que un CG, sería la posición del punto. Voy a evaluar cuál es el momento estático, fíjense que arrancamos de nuevo, arranco de acá, voy al punto 2, al 3 y al 4, entonces voy a arrancar desde acá, este va sumando 200 sobre 2 por esa área, pero inmediatamente llego acá, se anula, pero cuando llego a este, digamos, tiene de nuevo, digamos, tiene otro valor, le sumo otro valor, y cuando llego acá se anula, porque, digamos, se anula con los dos. Entonces, aquel punto no me interesa mucho, digamos, porque acá yo sé que este panel no tiene nada, entonces conocer qué pasa acá no tiene mucho sentido, pero de todos modos está. Fíjense qué pasa, este es el momento estático respecto, ahí sería, no sé, está ahí. Fíjense que esto ahí es un error de tipeo. Esto sería respecto ahí. Vamos a cambiar, si ya queda listo. Y este que está acá sería lo mismo. Entonces, evalúo el flujo de corte siguiendo Shanley con el momento estático y la inercia. Y lo que hago finalmente es calcular a partir de la ecuación de cierre, que es la ecuación de momento, de equilibrio de momentos torsores, teniendo en cuenta que el momento torsor externo está evidenciado a partir de un corte unitario, de un Q unitario. Hago las cuentas, tanto para Q sub 0, para lo cual tengo que hacer esta sumatoria que está acá, restárselo al externo, digamos, hacer la sumatoria esa, que son estas dos que están aquí, y evalúo un Q sub 0. ¿Y ahora qué sumo? Sumo los Q que había obtenido del estado 1 más lo del estado 2, que es Q0, y me devuelve el flujo de corte final que va a tener este problema en estas condiciones. ¿Está bien? Bien. Entonces, si quiero evaluar el centro de corte, bueno, vuelvo a repetir parte de las cuentas para el flujo del estado 1, pero nada más que en el estado 2, de nuevo, utilizo la ecuación de cierre, que es el giro nulo, porque si la carga está ubicada en el centro de corte, el giro es nulo, entonces a partir de eso evalúo un Q sub 0, con ese Q sub 0 determino un flujo de corte total, que fíjense que es distinto al flujo de corte que cuando yo evalúo considerando que la carga está en cualquier lado, que con respecto a cuando la carga actúa sobre el centro de corte, y con esos flujos de corte puedo evaluar cuál es el momento resistente que hacen, y dividido por la carga que iría multiplicada por la distancia al centro de corte, puedo evaluar cuál es la posición del centro de corte respecto al CG y en todo caso corregirlo con respecto para tener respecto al origen de coordenada. O sea, menos 55. Fíjense que es distinta a la posición del centro de gravedad. O sea, acá simplemente estoy haciendo esta expresión, digamos, sumándosela a la posición del centro de corte, del centro de gravedad, de manera que me dé con respecto a IZ. Pero esto acá no hay nada nuevo. Las cuentas que hago por detrás acá es todas las mismas que hice previamente. Fíjense que acá estoy teniendo en cuenta los espesores de cada uno de los tramos, ¿no? Que en este caso simplemente el espesor es unitario, pero si el espesor fuera distinto lo tendría que considerar, ¿no? Que tengan en cuenta eso. Y cada una de estas cuentas que están acá son las necesarias para después evaluar esta expresión. O sea, la suma de L sobre T es este término que está acá. La suma de Q del estado 1 por L sobre T son este término que están acá. Y la suma de este término, que es 2 veces gamma I por QI, final, es este término que está acá. Entonces, con todas estas expresiones y esta sumatoria, estos valores son los que yo uso después para definir justamente Q0 en este caso, y para definir la posición del CG con esta expresión a partir de esto. Fíjense que aparece el valor de la carga
y aparece, digamos, la sumatoria esa. Fíjense que justamente la carga es unitaria, de manera que no me altere para nada la posición del centro de corte con lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que estoy buscando. Ok, entonces, si yo pusiera un valor, en este caso, distinto acá, esto me seguiría dando lo mismo, digamos, ¿tá? Pero bueno, acá lo que me interesaba en este juego era mostrar un poco el análisis de flujo de corte, porque yo pongo un valor distinto acá de carga, también me va a alterar los flujos Q1, por la expresión de Zuraski, y por lo tanto después al dividirlo por Q voy a volver a recuperar la misma posición, o sea, no debería cambiarme nada. Ok. Con Shanley las cosas son más o menos parecidas. Yo planteo la geometría, resuelvo las propiedades mecánicas de la sección con los momentos estáticos y la inercia, pero automáticamente hago algo distinto. Evalúo sigma. Para lo cual, y no hacer una expresión en Excel que sea tan largo, defino estas constantes, C1, C2 y C3, que son relaciones entre inercia, o sea, la inercia I con respecto al término que la divide, la inercia IZ con respecto a este término, la Z con respecto a este término, y de nuevo aparece esta que es C3, que es el producto de inercia dividido justamente el determinante de lo que sería la matriz de inercia de la sección. Entonces, una vez que yo tengo C1, C2 y C3, entonces es mucho más fácil. De C1 sería C1 por MZ más C3 por MI por I, C1 por MI más C3 por MZ por Z, y eso ya me da la tensión. Y si la derivo, la divido respecto al área, perdón, la multiplico entre el área del cordón, me da el delta P. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, evaluando las tensiones, primero voy a evaluar las tensiones, segundo voy a evaluar las cargas que actúan sobre el cordón, pero fíjense que los pasos son muy parecidos, ¿no? O sea, no hay una diferencia, salvo después en la forma en que hago las cuentas, nada más para el flujo de corte. Defino dónde está la posición del centro de carga, cómo son las cargas y los momentos que aparecen. Fíjense que aparece un momento flector, en una dirección, en la otra es nulo, y un momento torsor, cuando uno lo toma respecto al CG, y hago todas las cuentas. Evalúo las tensiones de un lado y del otro, pues en un lado son cero, pues justamente donde está actuando la carga, en el punto donde actúa la carga, ahí empiezan a desarrollarse las tensiones de flexión, por lo tanto en ese lugar son nulas. Y en este sería el extremo opuesto de la viga, por ejemplo, donde estaría el apoyo, por ejemplo, si estuviera empotrado. ¿Tá? Entonces ahí son máximas y al otro lado son cero. Bueno, entonces la diferencia entre las tensiones va a ser justamente este valor. Y yo puedo entonces entre las dos cargas encontrar el delta P. Y si lo divido por la longitud de la viga, me da el delta Q. Y una vez que yo tengo todo eso asociado, en este caso es una longitud unitaria también, para hacerlo equivalente a lo que teníamos en el otro, una vez que obtuve eso, lo que tengo que calcular son estos términos que me aparecían en las expresiones de Shanley, que eran sumatorias y demás. Por un lado tengo que sumar las áreas internas, 2 veces las áreas internas, los gamma, ¿tá? Que me devuelve eso. Es muy fácil. Base por altura, me da el área encerrada. 2 veces el área, para chequear que esto está bien, tiene que ser 2 veces el área encerrada de ese cajón. Y este término es un término bastante particular que suma todo esto. Y bueno, para poder hacer esa cuenta, esa doble sumatoria, hay que fijarse que este término va incrementándose. Entonces el primero tiene en cuenta únicamente un solo delta Q. El segundo término tiene en cuenta 2 veces el delta Q. Fíjense que tiene el comportamiento muy parecido al momento estático que veíamos hace un rato, que se sumaba en un momento, después se restaba y después volvía a sumar. Bueno, tiene un comportamiento muy parecido. Este tercer término tiene en cuenta 3 veces, 3 delta Q distintos, perdón. El último término no me interesa, y eso es más o menos parecido a que el panel, nos sacamos un panel de arriba para hacer las cuentas. O sea que esto que está acá es como que estaríamos evaluando un Q1 de Zuraski. Y por último, evaluamos el Q0. Y fíjense que justamente el Q0 final es el Q0 que surge de hacer sumo toda esta columna y hago esta expresión teniendo en cuenta el momento torsor externo, esta es la ecuación de cierre, cálculo Q0, y ahora cada uno de estos delta Q los corrijo,
Los corrijo básicamente con el Q0. Lo que encuentro es eso. Fíjense que hay una Q0 sumatoria de delta Q, ¿no? Fíjense que también esto tiene una sumatoria metida por medio. Entonces, estas expresiones, que sería el Q final, deberían ser iguales a estas expresiones que obtuve por flujo de corte aplicando vía compuesta. Y de hecho, lo son. ¿Está? 229, 63, 271 y 63. 229, 63, 271, 63. Si yo quisiera calcular flujo de corte, el centro de corte, en este caso, ya digamos se aísla de si conozco o no conozco el centro de corte. ¿Ah? Es lo que yo les contaba. A veces conocer o no conocer el centro de corte no es que te da una ventaja o no. Muchas veces te sirve para establecer ciertas cosas, digamos. Pero no necesariamente vos, porque sepas el centro de corte, vas a estar en condiciones de poner la carga en el centro de corte. Es muy difícil, mucho más aún para un ala. En un ala es muy difícil ubicar el centro, primero que nada, una posición única del centro de corte, en el sentido de que eso se mantenga constante a lo largo del ala. Por lo general, como las secciones van cambiando, el centro de corte también va a cambiar. Y aparte, las cargas aerodinámicas, dependiendo de la configuración de vuelo del avión, también pueden reposicionarse, porque cambia la geometría, digamos, de la distribución de sustentación, cambia, y por lo tanto, digamos, puede reposicionarse a lo largo de la cuerda. Por lo tanto, vos lo calculaste para una determinada posición, por ejemplo, para vuelo recto y nivelado, pero cuando está haciendo una maniobra, está fuera de esa condición, y por lo tanto, vos preveías que no iba a haber torsión, y si la hay. Entonces es muy difícil, digamos, decir, bueno, ok, conozco el centro de corte y yo voy a aplicar las cargas ahí. Está bueno para otras cosas, digamos, puede ser para otras cosas. Pero bueno, supongo que quisiéramos hacerlo. Bueno, de nuevo, la ecuación es proponer la ecuación de giro nulo y hacer las cuentas pensando en eso, digamos. ¿Y qué voy a corregir? Bueno, voy a corregir justamente los delta Q, que son los que devienen de ese primer estado, digamos. ¿tá? O sea que lo que voy a hacer es usar las ecuaciones de vía de pared delgada, en este caso vía compuesta, porque están corregidas para que los términos ya no tengan integrales, sino que tengan sumatorias, y entonces aplico esas expresiones, corrigiendo con ese Q0 nuevo, digamos, que surge del giro nulo, que es este que está acá, y con esos términos, yo lo que hago las cuentas y puedo encontrar cuáles son los flujos de corte modificado para ese caso, y a partir de esa la posición del CG, y con respecto al polo o con respecto al origen, y veo que vuelvo a recuperar lo mismo. Entonces, la ventaja de este método está en que en general es un poco más complejo en cuanto a la hora de hacer algunas cuentas, digamos, ¿no? Es complejo a medias, digamos. Tengo un paso entre medio que es de calcular tensiones, pero completamente versátil, porque ahora yo supongamos que esta sección va cambiando a lo largo de la viga, o sea, se hace más chica, no usamiento. Entonces, en vez de analizarlo desde el extremo puntera, por ejemplo, la raíz, que sería el caso del ala, tomo una franja del ala. Por ejemplo, desde la raíz hasta una décima parte de la semienvergadura. Y analizo eso y encuentro cuáles son los flujos de corte en esa franja. Y ahora tomo otra franja que va desde una décima parte hasta dos décimas partes de la semienvergadura. Y analizo esa estación con las tensiones que aparecen a un lado y al otro, saco ese incremento de carga, entonces voy viendo cómo va cambiando el flujo de corte a lo largo de la viga. O sea, este método es versátil para hacer esas cuentas. Porque en general, cuando yo tengo un cambio de la sección, va cambiando el flujo de corte. Entonces uno puede ir estableciendo cómo cambia. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? Y que por lógica, si las cargas, estos delta P, son mayores hacia la raíz, y esos delta P de alguna manera me dominan lo que pasa con los flujos de corte, es lógico esperar que el flujo de corte se incremente hacia la raíz, por lo tanto tengo que tener mayores espesores en la raíz del recubrimiento, que es lo que básicamente sucede en los aviones. El recubrimiento va en función de la zona de la estructura del avión donde esté, digamos, donde hay mayor evidencia de cargas, por ejemplo, raíz del ala y demás, todas las secciones son mayores. Las secciones de los larguerillos son mayores, las secciones de las platabandas de los largueros son mayores, la sección del recubrimiento, el espesor del recubrimiento es mayor. Es cuestión lógica. Entonces, con esto yo puedo ir evaluando y jugando con eso, digamos. Yo puedo ir cambiando los espesores desde la puntera hasta la raíz para justamente lograr lo que siempre queremos los aeronáuticos, que es que mi estructura resista las cargas con el menor peso posible. ¿Tá? Bueno.
No se preocupen, esto es solamente para que lo tengan y lo miren, nada más, pero ya lo vamos a rever en su momento cuando veamos cálculo estructural 3. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. El último tema de esta parte. No voy a ver cuaderno, en todo caso echan un ojo, digamos, no me voy a meter con eso, digamos, porque en general no las evaluamos. Está bueno verlo, pero es una extensión de flujo de corte, o sea que al fin y al cabo es un poco más de lo mismo. El tema de ancho de colaboración. Bueno, resulta que las estructuras de recubrimiento resistente, que es el tipo de estructura con la que se construyen aviones, son estructuras sumamente delgadas, son láminas delgadas, tanto en los recubrimientos, pero también para larguerillos, para los largueros y para los refuerzos transversales, ya sean cuadernos o costillas. Si uno lo ve, están todas fabricadas, digamos, por láminas sumamente delgadas, ya sea estampadas, ya sea mecanizadas, pero todas son estructuras de pared delgada. Entonces, es habitual en este tipo de estructuras que aparezcan problemas de estabilidad, justamente Pander. Entonces, de nuevo, el recubrimiento transmite el corte, que era lo que habíamos visto previamente. Digamos, el único que hace el recubrimiento es transmitir corte, no lo consideramos en tracción o compresión porque es sumamente delgado, aporta muy poco. Resiste movimiento dorsal a través de tensión de corte y parte de la flexión a través de ancho efectivo o ancho de colaboración. Este término es importante. O sea, aporta algo, pero no mucho. Los largueros y los larguerillos son los que resisten flexión a través de fuerzas normales. Siempre van a estar comprimidos y se deben verificar a pandeo también como vigas en pandeo, pequeñas vigas en pandeo. Acá es donde entra también en juego la teoría de segundo orden, porque si hay cargas transversales, que son las típicas cargas de presión, por ejemplo, en la superficie del ala, en la parte superior del ala, digamos, en lo que es extra 2, uno podría tener compresión en algún momento sobre alguno de los larguerillos y además la presión misma actuando, digamos, entonces como que ambos elementos contribuyen a la flexión y posteriormente al pandeo posiblemente. O sea, si estoy comprimiendo, además lo estoy sometiendo a una carga de flexión, tengo un estado de segundo orden. Pero estos largueros y larguerillos y las cuadernas y costillas son elementos que me estabilizan las placas. Es decir, si yo tuviera un recubrimiento solo, sumamente delgado, pandearía cargas muy bajas. Para evitar eso, justamente, lo que hago es poner marcos transversales, que serán cuadernos o costillas, dependiendo si estoy en fuselaje o en el ala, y refuerzos longitudinales, que lo que hacen es disminuirme los tamaños de pandeo. Básicamente, lo que hacen es que los paños grandes se terminen transformando en paños pequeños, digamos. O sea, AB serían las dimensiones de un pequeño elemento rectangular, puede tener otra geometría, pero sería en este caso un pequeño elemento rectangular de placa, que es lo que puede pandear, ¿tá? Porque son sumamente delgados el recubrimiento. Entonces, acá es donde entra el ancho de colaboración. Y como para que quede claro esto, miremos esto que está ahí. Bueno, no podemos evitar el... Bien, eso es un panel. Eso es un panel que es equivalente a un panel de una estructura ala. Uno tiene un recubrimiento delgado y tiene remachado en cada una de esas líneas un refuerzo. Bueno, se va a ver poco, digamos, no es algo excesivo el pandeo, pero van a empezar a ver cómo se distorsiona esa imagen de espejo cuando empiezan a aparecer las pequeñas burbujas que son pandeo local, digamos, que es el pandeo de recubrimiento. Pero ese pandeo local no te lleva a la falla. O sea, la estructura del avión comúnmente evidencia esos problemas y sigue resistiendo. Y cuando le quito la carga, vuelve al estado original. Fíjense cómo empieza a distorsionarse la imagen. ¿Ven cada uno de los lóbulos? ¿Ah? Cada uno de esos lóbulos que van apareciendo, o sea, si este sale, acá al lado entra y este entra.
y viceversa, digamos, o sea, hay una continuidad. ¿Ah? Este entra, este sale, este entra, pero lo mismo pasa acá. Este sale, este entra, este sale. Empiezan a aparecer estos lóbulos que en el recubrimiento lo que hace, digamos, es simplemente pandear. Pero pandea hasta un estado en el cual cuando yo quito la carga vuelve a su estado original. ¿Por qué no falla? Porque si bien este pandea, todos y cada uno de los refuerzos que están resistiendo carga toman la carga que no pueden tomar en el recubrimiento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es equivalente a esto que ustedes ven acá? Este es un estado de pandeo local. Fíjense que casi no hay modificaciones, muy poca, sobre los refuerzos. Está, por supuesto, está magnificado esto, ¿no? Pero sí hay modificación de lo que es el recubrimiento. Esto quiere decir que el recubrimiento está siendo poco efectivo en resistir la carga compresiva y la mayor parte ahora de la carga la están tomando los largueros. ¿Cuándo falla esto? Cuando pandean los largarillos, perdón. Cuando pandean los largarillos ya no hay quien tome carga. Y ahí se da el colapso de la estructura. Entonces, si uno se pone a analizar cómo son la distribución de carga, lo que va a encontrar es que en los largarillos todavía está tomando carga, o sea, esto viene, imagínense el ensayo de recién, que primero se veía la superficie de espejo de la chapa sin ningún problema, no distorsionaba la imagen, y ahí llegó un momento en que la carga hizo que empezara a distorsionarse. Bueno, eso es cuando lleva la carga crítica. Cuando lleva la carga crítica del recubrimiento, el recubrimiento empieza a dejar de tomar carga, pero sin embargo, si yo sigo poniendo carga a partir de la prensa, alguien se la tiene que llevar. Bueno, se la lleva el largarillo incrementando su tensión. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que voy a encontrar es que hay una distribución de este tipo a lo largo de toda la estructura. Los picos corresponden justamente donde yo lo estoy estabilizando, ¿okay? La posición de los largarillos. ¿Está bien? Entonces, una manera de tener en cuenta esto que está acá es el ancho efectivo de colaboración o se tiene un ancho efectivo y el ancho de colaboración. A veces se usan los dos nombres juntos. Entonces, como es muy difícil establecer una formulación que tenga en cuenta la distribución real, que es una especie de distribución de coseno hiperbólico, lo que se hace es, ok, en vez de trabajar con algo tan difícil matemáticamente, hagamos una hipótesis. La hipótesis es que energéticamente, en vez de tomar todo el ancho B de la placa entre los refuerzos, tomar una parte, que es eso que se ve ahí, que coincide con estas posiciones que están acá. ¿Tá? Entonces, en vez de trabajar con el ancho total entre los refuerzos, trabajo con un ancho efectivo o con un ancho de colaboración. O sea, esto que está acá, que es B sobre 2, y este que está acá, que es B sobre 2, me definirían un B sub B, que es el ancho efectivo que colabora con el refuerzo para resistir justamente la compresión en general la compresión, porque cuando esté en tracción, todo el ancho está trabajando y no hay problema, digamos. Entonces, si se fijan, no es tan alocado entonces lo que hacíamos antes de amontonar áreas en la posición de los refuerzos, porque al fin y al cabo el área del recubrimiento aporta directamente sobre el refuerzo. En donde está en tracción es justamente la mitad. La mitad del recubrimiento va a parar a este refuerzo, esta mitad de este refuerzo y así. Cuando está en compresión no, se reduce. ¿Por qué? Justamente cuando mis tensiones son muy altas empiezan a aparecer estos estados críticos que hacen que no todo el ancho aporte, sino que lo hace una parte nomás. Entonces, para analizar ese ancho o encontrar una formulación para ese ancho efectivo, la propuesta es tomar la expresión de la tensión crítica de placas. Fíjense que este K sub C es un coeficiente que tiene en cuenta las condiciones de borde, ¿tá? La condición de borde K, el famoso coeficiente K, que era función de la condición de borde, pi cuadrado sobre 12 por 1 menos 9 al cuadrado. Este señorito afecta sí, pero no tanto, porque para el rango, digamos, de valores metálicos puede ir entre 0,29, 0,28 hasta 0,33 como sumo, por lo tanto, digamos, el efecto de este término yo inclusive lo puedo considerar como 0,3, un valor promedio, y es suficiente para calcular un K sub C que me dé en diseño lo que yo necesito evaluar, me lo puedo sacar de arriba, o sea, no. Ahora, cine es muy, hasta todo lo que es compresión vamos a ver, ya lo van a ver en cálculo 3, sobre todo que ahí lo trabajamos mucho esto,
este parámetro es decisorio en el comportamiento de la pieza en estabilidad. Y esta es la relación geométrica que también afecta, digamos. En función de cómo sea esta relación geométrica, yo voy a tener una tensión crítica alta o baja. Mientras menos espesor, ¿no? Hay igualdad de ancho, mi tensión crítica se desmorona porque esta expresión está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, si en vez de considerar en esta expresión el ancho total, considero el ancho efectivo, que es una proporción, y despejo desde esta expresión el ancho efectivo, tengo una forma de calcularlo. Problema de esto. Es una ecuación recurrente. Para calcular el ancho efectivo tengo que saber cuál es la tensión que está actuando sobre el coso. Pero para saber cuál es la tensión que está actuando sobre este elemento, necesito estar calculando cuánto es el aporte que le da el recubrimiento a ese refuerzo. Entonces esto es una cuestión a veces de hacer una cuenta del tipo iterativa, es decir, supongo que primero no le aporta nada, calculo una tensión, evalúo un ancho efectivo, le pongo ese ancho efectivo, vuelvo a calcular a ver cómo cambia la tensión, entonces hasta a partir de una cierta cantidad de pasos esto converge sin mayor inconveniente. ¿Está bien? Entonces, ese es un método. El otro, en el apunte hay una ecuación que funciona bastante bien. Después ahora le muestro una comparación. Y en general, cuando uno hace análisis en diseño aeronáutico, se utiliza la misma expresión que vimos recién, pero afectado por eso. Ese término es un término que es una cuestión de cada calculista. Pues en general, cada empresa de aeronáutica tiene sus metodologías de diseño. Entonces, SA es un coeficiente de ajuste en función de lo que se ve experimentalmente, digamos. Varía entre 0,85 y 0,95, digamos, en general. Y lo que uno también tiene que tener en cuenta es que puede haber espacios, sobre todo para esta parte de la materia no tiene mucho sentido, pero se los cuento, digamos, en el caso de que uno tenga discontinuidad en la estructura, por ejemplo, un orificio, un agujero que es de inspección. Entonces, en ese caso, digamos, yo tengo acá, tengo de este lado, tengo una cierta distribución de refuerzo. Pero llega este punto donde está la abertura, donde ya no hay más nada. Entonces, acá no puedo considerar que el ancho efectivo va a ser igual que de este lado. Es una parte menor, digamos, porque de este lado está libre. O sea, mientras que acá yo lo puedo considerar como una especie de apoyado, nunca empotrado, porque en general no le da la rigidez suficiente el refuerzo como para que esto sea empotrado. Pero puede ser un apoyado o un poquito más que un apoyado, entonces ahí también entra en juego, digamos, decisiones de diseño. De este lado no, sería una especie de apoyado libre, entonces por lo tanto el K es distinto. Entonces cambia la formulación, digamos, porque cambia este término. Bien, entonces en el apunte está esta expresión para calcular el ancho efectivo de colaboración y da bastante bien. En general da bastante bien. O sea, al menos para casos habituales da bastante bien. Esta es con la expresión haciendo un análisis en el cual, digamos, yo calculo un B sub B, una tensión crítica, calculo un B sub B, la tensión crítica B sub B, que es lo que estoy haciendo acá, corrijo el B, vuelvo a calcular, fíjense que va disminuyendo la diferencia hasta prácticamente un valor que ya no hay diferencia entre lo que sería el B corregido y el B original, entonces ya digo, bueno, para. A veces inclusive converge bastante más rápido. Todo depende, digamos, cómo uno hace las cuentas y demás. Pero me dan cosas muy parecidas, ¿no? 138.34, 138.40, prácticamente igual. O sea que en los casos típicos, con la ecuación de diseño que está en el apunte es suficiente. Tensión crítica y la tensión crítica de pandeo, tensión máxima y la tensión máxima que se evidencia para ese estado en los refuerzos, y B sería el ancho original del paño que se ve reducido. O sea, esta relación va a ser siempre algo menor a 1, por lo tanto voy reduciendo. Por supuesto que esto se va a dar cuando la tensión máxima supera la tensión crítica. Si la tensión máxima que yo calculo es menor, entonces este término nunca va a ser menor, entonces me tengo que quedar con el B, no puedo aumentarlo, eso voy, digamos, ¿no? O sea, cuando la tensión, esta expresión tiene sentido cuando sigma máxima supera la tensión crítica. En el caso de que sigma máxima sea menor o igual a la tensión crítica, B es igual a B. ¿Está bien? O sea, es el ancho real. Y por supuesto que es en la zona de compresión, en tracción,
el ancho siempre es B, no hay ancho efectivo. Entonces en el apunte hay un ejercicio, que le echo un ojo a ver qué número es, que es un poco, se lleva su tiempo a hacerlo, un ejemplo al final del capítulo, que es el 4, si no recuerdo, les digo. Bueno, el planteo del ejercicio está en la página 227, el ejercicio 4 en la página 227, que es un cilindro con refuerzos, digamos, tiene áreas concentradas, y hay que calcular ancho efectivo de colaboración. ¿Por qué? Porque cuando el momento hay una zona de la viga que está en compresión y hay otra zona que está en tracción, pero la zona que está en compresión, cuando uno tiene algo como esto, en esta zona que está en compresión, este paño en compresión, en la medida que yo vaya aumentando las tensiones que aparecen ahí, me va a ir disminuyendo el ancho efectivo. ¿Eso qué hace? Si disminuye el ancho, digamos, que aporta a la tracción y compresión a partir del ancho efectivo, entonces lo que sucede es que esta viga, que antes era algo que tenía simétrico, cambia su posición del CG. Por lo tanto, cambia el comportamiento también en flector, es decir, que se va actualizando. ¿Sí? Este ejercicio es un poco complejo, pero digamos es algo que es real, digamos, que es la forma en que uno tiene que ir evaluando. En la medida que esto está en compresión y yo sigo aumentando la carga, esto se modifica y al modificarse, digamos, me cambia las propiedades de la sección. Acá sigue siendo igual a lo que era originalmente, pero en esta zona no, porque tengo menos área. Por lo tanto, me modifica la inercia y al modificarme la inercia, como la tensión es igual a esto, ¿ah? Entonces al modificarme la inercia, también modifica las tensiones. Entonces, al modificarme, tengo que tener en cuenta que tengo que hacer una recurrencia parecida a esta, digamos, yo tengo que ir evaluando, ya, mira, yo evalúo con el momento pensando en que acá está en compresión y todo está igual, fantástico. ¿Cuáles son las tensiones que aparecen? Ah, pucha, esta tensión hace que acá mi ancho de colaboración sea distinto a B, es más chico, ah, ok, cambia, pero cambia la inercia, ah, vuelvo a calcular la tensión y vuelvo a hacer todas las cuentas, así. Después de una cierta cantidad de pasos, converge. ¿Ah? Entonces, esa es la metodología en la cual se aplica habitualmente en su colaboración. O sea, me modifica las propiedades de la sección también. Ok. Ahí, bueno, esto después lo que le decía. Es más de lo mismo. Flujo de corte en cuadernas, que son los marcos, podría ser una costilla también, son los marcos estos resistentes, se analiza de la misma forma que hemos visto hasta ahora, son marcos cerrados, por lo tanto hay que hacer las cuentas parecidas a lo que hicimos. Un estado 1 y un estado 2, hay diferentes formas o metodologías. Uno es este, por ejemplo, pensando en que la carga P la traslado a lo que es el centro, y entonces ahí, digamos, por simetría, yo sé, recuerden cuando hicimos Brett, que cuando hay asimetría, uno decía, bueno, ok, corto es como que tener una sección abierta, entonces, pocha, fantástico, puedo aplicar inclusive el Duraski, hacer las cuentas, y esta otra que surge de trasladar la carga P al centro, digamos, este torsor, me da un Q0 constante que venía de Brett, fantástico. Cuando yo hago el análisis completo, digamos, si hago una mitad, reflejo por simetría el otro, y hago las cuentas finalmente, me da el flujo de corte total. La otra chance es pensar que el sistema simétrico se puede ver como una suma de un sistema simétrico más un antisimétrico. Y en el caso del simétrico, de nuevo vuelve a pasar algo parecido a esto, pero en el caso del antisimétrico, fíjense que esto es una cupla, equivalente entonces a tener un estado torsor, o sea que lo que voy a resolver es una especie de Q2 constante, ¿tá? Que viene justamente del flujo de corte por torsión de por D sobre 2 gamma. ¿Tá? Bueno, chicos, no les meto más ruido en la cabeza, creo que ya hoy ha sido suficiente. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, gente, Chao, profe. cuídense. Hasta luego. Y nos estamos viendo.